Raíces, firmes en la verdad, raíces, viviendo en libertad, raíces, firmes en la verdad, raíces, viviendo en santidad. Mejor es el pobre que camina en integridad, que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra, y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua en las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Escucha el consejo, y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. El perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará. Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas, que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores, y azotes para las espaldas de los necios. Dios le bendiga, mis amados hermanos, una vez más, en este es su programa Raíces de nuestra Iglesia Bautista Peniel en Ocala. Le damos toda la gloria al Señor, le damos gracias a Dios por este privilegio, esta oportunidad, sabiendo que cada día nos estamos gozando de la palabra del Señor, y sé que muchas vidas están siendo bendecidas a través de este programa y están escuchando la palabra de Dios día a día. Así que bendiciones para cada uno de ustedes y para cada amigo, cada persona que nos están viendo, quizás local, a nivel estatal o de otros países. Así que nuestro más deseo para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga de gran manera, de forma especial. Bueno, hoy nos corresponde Proverbios capítulo 19, y como siempre, ¿verdad? Tenemos unos puntos muy importantes dentro de lo que es este capítulo. Cosas que nos llaman grandemente la atención, donde hay gran enseñanza y gran sabiduría de parte de la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar con el verso 1, en donde dice: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fauto. Mejor es, amados hermanos, ser pobre y honesto
que ser necio y tramposo. Hay que ser íntegro, amados hermanos. Hay que ser honesto en todo lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir, en nuestra vida. Hay que ser honesto consigo mismo, honesto con los demás y no ser perverso de labios y fausto. Hay personas que la integridad versus las riquezas aquí. ¿De qué vale que lo tengamos todo, que seamos ricos, que no nos falte nada, pero que seamos necios y tramposos, que no seamos honestos con las personas, que vivamos de engaño y que vivamos haciéndole daño a los demás, aprovechando quizás de nuestro estatus, porque tenemos dinero y riqueza y posesiones. No podemos estar abusando del prójimo, y lamentablemente esto sucede y esto pasa, mis amados, y es mejor ser un pobre con integridad, un pobre con honestidad. Hay que ser honesto, mis amados hermanos, honesto en todo lo que hacemos, en nuestro diario vivir, en todas las cosas que hacemos. Recuerde que nosotros todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Y hay un Dios que nos ve, hay un Dios que nos observa, hay un Dios que conoce todo de cada uno de nosotros y conoce todo lo del ser humano. Y lamentablemente hay personas que son necias, personas que son insensatos. Dice el verso 3, la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego, ¿qué hace? Contra Jehová se irrita su corazón. O sea, la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego dice el proverbista que se irrita contra Dios. Y esto es una gran enseñanza, una gran palabra para que nosotros actuemos conforme a como Dios quiere que nosotros actuemos. Mejor ser pobre y honesto que ser insensato. Que la riqueza, dice, la riqueza, verso 4 dice, traen muchos amigos, y dice, el testigo falso también dice, no quedará sin castigo, y el que habla mentira no escapará. Entonces, amados hermanos, atendamos lo que la palabra de Dios nos está enseñando, la sabiduría que hay aquí, el conocimiento que hay aquí, para que nosotros no torzamos nuestros caminos, porque el hombre insensato tuerce su camino, el hombre insensato hace testigos falsos, el hombre insensato comete errores por no tener conocimiento, por no tener ciencia. Es muy rápido para pensar, muy rápido para hacer las cosas sin pensarlo, sin meditarlo. Y por eso la sabiduría es rica, es hermosa tener esta palabra, recibir estos consejos, ejecutar los consejos de la palabra de Dios, hacer lo que Dios nos está diciendo aquí. Mire, lo otro que podemos ver aquí es que la necesidad de la sabiduría, verdaderamente se necesita sabiduría, se necesita conocimiento, se necesita adquirir el conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, amados hermanos, nos dirige en todo lo que nosotros hacemos. Por medio de la palabra de Dios, usted y yo alcanzamos sabiduría e inteligencia. Miren lo que dice, y le voy a compartir el verso 2 con el verso 8. Dice, el alma sin ciencia no es buena. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. O sea, una persona que actúa sin pensar, que actúa sin ciencia, sin conocimiento, va a cometer graves errores. Más cuando usted
adquiere esa sabiduría, ese conocimiento, todo lo que la palabra de Dios nos enseña para que nosotros vivamos una vida conforme a la voluntad del Señor. Mire lo que dice el verso 8. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Entonces, ¿qué podemos ver? Vemos que aquella alma sin ciencia no es buena, hace las cosas sin pensar, hace las cosas a la ligera, y esto hace que cometa errores en su vida. Por eso es importante que nosotros adquiramos el conocimiento. Por eso Salomón le pidió a Dios, no riqueza, ¿qué le pidió? Le pidió sabiduría, porque el pueblo era grande, tenía una gran responsabilidad, tenía muchos asuntos que atender, como a veces usted y yo y muchos tenemos grandes responsabilidades. Somos padres, somos esposos, somos hijos, tenemos un trabajo, tenemos un ministerio, tenemos muchas cosas que hacer para agradar a Dios, porque todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para agradar a Dios, aún desde nuestras cosas más personales, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, nuestros hijos, y todo lo que hagamos, amados hermanos, lo debemos hacer para agradar al Señor. Y cómo lograrlo, cómo poder lograr hacer todas las cosas y que eso me traiga bien a mi vida, traiga paz a mi vida, y que todo me vaya bien en mi vida, es adquiriendo la sabiduría, la inteligencia que Dios nos da. Si alguien quiere sabiduría, pídele a Dios sabiduría, que Él os dará. Él os dará sabiduría y entendimiento. Así que hay una necesidad, la necesidad de la sabiduría. Mientras no tener sabiduría hace que cometamos errores, mientras adquirimos la sabiduría, demuestra un amor hacia nuestras propias almas. Y, amados hermanos, dice que el que guarda la inteligencia hallará el bien. Qué bonita es la palabra del Señor, y qué grandes consejos nos está dando el proverbista. Qué grandes consejos vemos aquí por medio de esta palabra del Señor. Otra cosa que vemos aquí es en el verso 18, cual me llama la atención: la crianza de los hijos. Tenemos que criar los hijos, amados hermanos, y tenemos que criar los hijos e informarlos desde pequeños, desde que son niños, desde que comienzan a hablar, desde que comienzan a tener su propia personalidad, desde que comienzan ya ellos a valerse por sí mismos, pero que aún necesitan nuestra dirección, necesitan nuestro consejo, nuestra ayuda, nuestra guianza. Por eso dice el verso 18 aquí, dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. O sea, no es que vas a abusar al niño, no es que vas a abusar de un niño, porque a los niños no se les puede abusar, no se les puede dañar en forma violenta o en una disciplina que no sea esa disciplina cual Dios quiere que nosotros hagamos. Al decir castigar al niño, castigar al hijo, es corregirlo, es darle su regaño, es poner sus pasos en el camino recto, es ayudarle, es sostenerle, es guiarle, es cuidarlo, es hablarle del Señor, de su palabra, es poner su vida en orden. ¿Sabe por qué? Para que más, si logramos hacer esto, entonces ese hijo, cuando llegue grande, no será vergüenza para el padre. Entonces es importante aquí: mas no se apresure tu alma para destruirlo. Mira cómo dice: mas no apresures tu alma para destruirlo. Verdaderamente no vamos a destruir a nuestros hijos, sino vamos a edificar en ellos el amor, el temor
hacia Dios y que sean hombres y mujeres que sean temerosos a Dios, que adquieran esta sabiduría, el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, el consejo del Señor, mis amados. Entonces vamos a tener unos hijos caminando rectamente como Dios quiere. Así que es muy importante la crianza de los hijos, como vemos en este punto. Así que vemos la integridad, vemos la necesidad de la sabiduría y ahora hemos visto la responsabilidad de criar a nuestros hijos. Otro punto muy importante que puedo ver aquí en este capítulo 19 es la soberanía de Dios. Dios es soberano. El hombre piensa, el hombre hace planes, el hombre piensa en voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero amados hermanos, nadie dice si es la voluntad de Dios. Todo lo que hagamos, aun cuando oramos, cómo debe ser nuestra oración, cómo el Señor Jesús le enseñó a los discípulos. En la enseñanza de la oración tenemos que orarle al Padre, pero siempre tenemos que decir al Padre: Padre, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque Él es Dios soberano. Él es el que determina todo asunto en tu vida y en mi vida. Es la voluntad de Dios en ti, es la voluntad de Dios en mí, es la voluntad de Dios con nuestros hermanos en la fe, es la voluntad de Dios en la iglesia que Él ama, que Él compró a precio de sangre, la sangre de su Hijo derramada en la cruz del Calvario. Y miren lo que dice, amados hermanos, ese verso 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. O sea, puede haber mucho pensamiento en el hombre. El hombre puede pensar muchas cosas, decidir muchas cosas, pero el consejo de Dios es el que ha de permanecer siempre. La voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Por eso, amigo que me escucha, Dios quiere salvarte. Dios quiere restaurarte. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere que tú te rindas a sus pies y que deje toda su carga a Él. Él dice en su palabra: venid a mí los que estén cargados y trabajados, y yo os daré el descanso. Él dará descanso a nuestras almas, a nuestras vidas, y nos dará una carga ligera, una carga que vamos a poder sobrellevar, porque el Señor no le da carga a nadie que no pueda llevar. Él sabe cuál es la cruz que tú puedes cargar y tú puedes llevar. Así que, amigo y amiga que me está escuchando, ríndete a los pies de Cristo. Ven con tu carga, ven con tu pesar, derrámate delante de Él y Él hará de tu carga una carga ligera, fácil de sobrellevar, porque Él es Dios. Él es Dios soberano, Él es Dios todopoderoso, Él es Dios salvador, Dios perdonador, Dios restaurador, Dios que transforma el corazón y la vida de cada hombre que se rinda a sus pies. Vemos, amados hermanos, otra cosa muy importante aquí. Dice que la pereza lleva a un sueño profundo, y esto lo dice el verso 15, y trae hambre y carencia. Bueno, aquí hay un consejo, amados hermanos. Aquí hay un consejo, dice: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padece hambre. Bueno, nosotros no podemos ser perezosos en todos los sentidos de la palabra. No podemos ser perezosos en nuestra vida espiritual. Tenemos que ser gente que nos rindamos al Señor, que oremos, que busquemos el rostro de Dios, que busquemos con corazón a Dios en nuestras vidas, que amemos las Escrituras, que aprendamos las Escrituras como lo estamos haciendo ahora, que adquiramos el conocimiento, que no seamos perezosos espiritualmente y tampoco seamos perezosos, porque el perezoso va a padecer hambre, mas aquel
que trabaja, aquel que lucha, aquel que se esfuerza, aquel que sabe que tiene que luchar día a día, trabajar para traer el sustento, para traer el sustento al hogar, para el cuidado del hogar, para el cuidado de los hijos, para el mantenimiento del hogar, para ser buenos administradores del Señor, ser buenos administradores del matrimonio, llevar un hogar como Dios quiere. Pero un perezoso va a carecer, va a tener necesidades, va a pasar hambre. Pero aquel que trabaja, aquel que se entrega arduamente, aquel que busca el bienestar cada día, pero sobre todas las cosas busca el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas os serán añadidas, que busca a Dios día a día, que ora, que clama, que busca el rostro de Dios, será bendecido de gran manera, como será bendecido aquel que trabaja y lucha por el hogar, por los hijos y por todo lo que hace. Pero sobre todas las cosas se deposita todo en las manos del Señor, porque es Dios quien nos da la vida, Dios nos da la fuerza, Dios nos da la salud y el sustento cada día. Él nos provee todas estas cosas para que nosotros no seamos perezosos ni negligentes, sino que seamos personas responsables, personas que verdaderamente sabemos lo que es la responsabilidad y sabemos lo que es el trabajar día a día y luchar por todas las cosas que Dios pone en nuestras manos. Y el temor a Dios, y cierro y termino con el temor a Dios, en ese verso 23, donde dice aquí la palabra: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Teme a Dios. Temer a Dios no es tenerle miedo a Dios. Temer a Dios es reverenciar a Dios, es amar a Dios sobre todas las cosas, es cumplir ese primer mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y si usted es temeroso de Dios, usted ama a Dios por encima de todas las cosas, y usted pone a Dios primero sobre todo, usted va a vivir en reposo y el mal no le ha de visitar a usted. Así que ame a Dios, tema a Dios, mis amados hermanos y amigos. Amemos al Señor, temamos a Dios. Que Dios me los bendiga en esta hora. Raíces, firmes en la verdad, raíces, viviendo en libertad.